En este día quiero tratar un tema que no está precisamente enfocado a aquellos que no conocen de la palabra del Señor y que no han tomado su decisión por Cristo todavía. Por el contrario, el mensaje que quiero compartir el día de hoy va dirigido a todos aquellos que realmente ya conocen al Señor y que están caminando en sus milicias. Y es que el mensaje que voy a compartir hoy es algo que le preocupaba a Jesús y que le preocupaba incluso a sus discípulos después de él, y que procuraron de muchas maneras generar advertencias, avisos, alertas para que la iglesia del Señor estuviese atenta, preparada para todo lo que habría de acontecer, porque el Señor ya sabía que su iglesia iba a querer ser destruida, ultrajada y, en el peor de los casos todavía, confundida para que tuviera apariencia de lo que no es, caminando como no debe caminar y creyendo aquello que no es verdad. Y me refiero al tema de los falsos profetas y de los falsos maestros. Esta es una realidad dentro de la iglesia, no es fuera de la iglesia. Porque ¿dónde se manifiestan los profetas y dónde tienen campo los maestros? Sino dentro de la iglesia. Hoy miramos a la gente esperando, por supuesto, con ansias, con ánimo y con deseos, la segunda venida del Mesías, que yo también estoy esperándola y anhelo con mi corazón que ese día llegue. Por supuesto que es un momento importante, pero también hay otro momento para lo cual la iglesia, en términos generales, está esperando, y es la aparición de lo que llaman el anticristo, que también lo esperan llegar desde afuera. Mas, sin embargo, el mayor de los peligros que advierte la Escritura, por ejemplo, es de lobos con vestidura de ovejas. ¿Y dónde están las ovejas? ¿Y por qué un lobo se va a vestir de oveja? Porque lo que quiere es entrar en el rebaño, ingresar dentro del rebaño y una vez dentro hacer daño, insisto, a los que están dentro ya del rebaño. Así el Señor Jesús, como los apóstoles, advirtieron acerca de que en este tiempo deberíamos de cuidarnos no del diablo, no de la aparición del anticristo, porque no hay textos concretos donde podamos decir que Jesús estaba preocupado por advertirnos y avisarnos acerca de la aparición del anticristo y cuando venga el anticristo, etcétera, etcétera. Estaba más preocupado, por decirlo de alguna manera, y ocupado en instruirnos, en enseñarnos y en avisarnos acerca de la aparición de falsos profetas y de falsos maestros, al punto que en el Evangelio de Mateo capítulo 24, cuando sus discípulos le preguntan que cuál señal habrá de tu venida y del fin del siglo, en Mateo 24 verso 4 Jesús responde diciendo: mirad que nadie os engañe. Ojo a la advertencia con la que él inicia: mirad que nadie os engañe. ¿Qué le preocupa? El engaño. Y dice: porque vendrán muchos en mi nombre. Esta expresión, muchos en mi nombre, quiere decir que vendrán muchos como de parte mía, con esa apariencia de que vienen de parte mía, que son de los míos, que son de nuestro equipo, pero que en realidad no lo son. Entonces vendrán muchos que van a decir que vienen de parte de Dios, hablando de parte de Dios, enseñando doctrinas que van a decir son de Dios, con predicaciones, instrucciones, direcciones que dicen son de Dios, pero no lo son. ¿Por qué? Porque dice que vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, o sea, representándolo a él, representando a su iglesia, pero que la intención es engañar a muchos. Por eso dice textualmente el verso: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es una de las primeras advertencias y preocupaciones de Jesús acerca del final del tiempo, acerca de su venida, de que antes de que Él venga, la gente estará siendo engañada no por los de afuera, no por el placer del mundo, sino por los de adentro, que van a estar empujando a la gente a amar el mundo y sus cosas, en contrario a lo que nos advierte Juan en la primera de sus cartas, que dice: no amemos el mundo ni las cosas que están en él. También en el verso 11, aquí mismo en Mateo 24, Jesús vuelve a lanzar otra advertencia diciendo: y muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. Esto es algo que realmente debemos de prestar atención. ¿Por qué? Porque dice en Mateo 5, al final, que vendrán esos diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y luego Mateo 24:11 dice, y vendrán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. El mayor problema aquí es esa expresión, engañarán a muchos. ¿Cómo los falsos pueden engañar a muchos? Pues porque los muchos no están entendidos y no están preparados, están dispersos, están enfocados en otras cosas más allá de prepararse en el estudio de la palabra, vigilantes ante ella, para aprender a discernir lo bueno de lo malo, para aprender a discernir lo falso de lo verdadero. La gente hoy en día, el cristiano hoy en día no puede distinguir un falso maestro de un verdadero maestro, ni un falso profeta de un verdadero profeta, porque no tiene conocimiento de la escritura, cree todo lo que le dicen, sigue todo lo que le enseñan y simplemente se sienten cómodos llamando Dios a todo lo que suena como Dios. Pero recordemos lo que ocurrió en Mateo capítulo 4, cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Satanás se manifiesta delante de él con verdades a medias, enseñándole los mismos textos bíblicos, pero Jesús, por el conocimiento que tenía de la palabra, no cayó presa de sus engaños, y por eso decía Jesús, escrito está. Pero ¿sabe qué decía Satanás también? Satanás también decía, escrito está. Y estamos siendo engañados de la misma forma en que Adán y Eva fueron engañados en el principio, con verdades a medias. Porque Satanás en el desierto, en el jardín del Edén, o la serpiente mejor dicho, en el jardín del Edén, le habló a Eva palabra de Dios. Le dijo la serpiente, con que Dios os ha dicho que no coman del fruto de los árboles del huerto. Y Eva dice, no es cierto. Dios nos dijo que de los frutos del árbol del huerto podemos comer, solamente de este árbol no debemos comer, porque Dios dijo que el día que comamos de él moriremos. Y la serpiente dijo, no es cierto, sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol ustedes serán como él, sabiendo el bien y el mal. Parecía palabra de Dios, parecía una verdad, pero fue esa apariencia de verdad que los llevó al engaño, el engaño al pecado y el pecado a la muerte. Y eso es lo que está ocurriendo dentro de nuestras iglesias. Por desconocer o por no obedecer y preferir nuestra propia comodidad y satisfacción. No preferimos la palabra de Dios, nos preferimos a nosotros mismos, y eso nos está llevando al engaño. Muchos por desconocimiento y otros por conveniencia. Jesús advirtió, hay muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos que se van a levantar, y el problema de ellos es que engañarán a muchos. Y Pedro en la segunda carta también, capítulo 2, hace advertencia referente a esto, porque es un tema en la escritura amplio y real. Cuando Pedro dice en la segunda carta, capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es lo que van a hacer estos falsos maestros, según dice Pedro? Introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué quiere decir? Que enseñarán cosas y dirán cosas que son de parte de Dios, pero que en realidad no lo son. Y las personas, por la ignorancia de la escritura y por la comezón de oír y por buscar satisfacerse a sí mismos y por buscar la prosperidad y por buscar los bienes y por buscar las riquezas y por buscar las cosas que le complacen a ellos, dejarán la voluntad de Dios y se irán detrás de esas herejías destructoras que lo que buscan es complacer al hombre y no complacer a Dios. Por eso una de las cosas con las que podemos distinguir la verdad de Dios de la mentira de los falsos profetas y los falsos maestros es que los falsos maestros van a enfocar el evangelio en el hombre y no en Dios.
como la serpiente en el jardín enfocó las palabras hacia Eva y el bienestar de Eva y Adán y no en la obediencia a Dios, así hoy las herejías de los falsos profetas y falsos maestros se van a enfocar en el bienestar de la gente y no en la gloria de Dios. Se van a enfocar en la comodidad de la gente y no en buscar conocer la voluntad de Dios para obedecer a Dios. Ese es el problema, donde se introducen encubiertamente herejías destructoras llamando Dios a lo que no es Dios, diciendo que viene palabra de parte de Dios cuando no tiene relación con Dios esa palabra. ¿Y por qué no lo distinguimos? Por la falta de conocimiento que el pueblo de Dios tiene de la palabra, porque siente mayor comodidad en ir el domingo a la iglesia, congregarse, escuchar y creer lo que otro le está diciendo antes de levantarse por su propia cuenta a estudiar, escudriñar y conocer la palabra del Señor. Y por eso dice en el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, o sea, de la escritura, será blasfemado. Mis amados hermanos, en esta reflexión del día de hoy, lo que buscamos es hacer conciencia de que no debemos de ir detrás de todo lo que suene a palabra de Dios, ni debemos de ir detrás de alguien solo porque tiene un título ministerial, porque puede ser profeta, pero hay verdaderos profetas y hay falsos profetas, porque puede ser apóstoles, donde también se nos advierte la escritura que pueden ser apóstoles o pueden ser falsos apóstoles, porque incluso algunos pueden ser enviados y otros pueden enviarse a sí mismos. Así que debemos de aprender a distinguir. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios. Y doy este consejo para terminar. Si el evangelio que te predican se trata de ti, de tu bienestar, de tu comodidad, de tu prosperidad y de tu riqueza, alto, huye, es falso. Porque no es eso lo que la palabra del Señor nos advierte. Porque por el contrario, la palabra del Señor dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Juan, Jesús y Pedro predicaron los tres en tiempos diferentes, enfocados en esto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recordemos que el centro de la escritura no soy yo, sino la salvación del hombre. Cristo no se enfoca en la prosperidad, porque el propósito de Cristo está basado en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios con la humanidad es la vida eterna, no la riqueza ni los placeres de este mundo, porque incluso la escritura nos advierte que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Si la mirada de tus líderes, de tus guías, de tus maestros está en los bienes materiales, en las riquezas materiales, en la prosperidad material en esta tierra, pon un alto en el camino, estudia la palabra, toma decisiones, cambia dirección, vuelve a la escritura y encontrarás en ella paz que sobrepasa todo entendimiento, no como el mundo la da, porque no se basa en riquezas, en placeres o en bienestar que este mundo nos ofrezca. Que el Señor les bendiga. Espero este audio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Por favor, compártalo con alguien más. Difundamos este mensaje para que la luz venga al corazón de muchos y no sigamos siendo engañados por aquellos que se dicen llamar enviados de Dios y que realmente no lo son. Dele me gusta, comente qué opina acerca de esto y comparta con otros. Que el Eterno, que es bueno y maravilloso, les bendiga hoy y siempre.